Hola, estamos apareciendo otra vez por esta ventanita. Hola, hola. A su casa. Acá estamos. Somos los pastores Allegrini, Mary y Roque, porque nunca nos presentamos. Y esta es la guitarra de Brian. Gracias, Brian. Vamos a empezar cantando juntos un pasaje de las Escrituras que están en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 15, versículos 3 y 4. Así que a buscar la Biblia si no la tiene todavía. Y luego de cantar estos dos pasajes, seguimos en Apocalipsis 14 y versículo 7. Así Repetimos. 15, 3 y 4 y 14, 7. Con Biblia cantamos hoy, las Escrituras. Algún día podemos cantar salmos también. Sí, Sabemos claro, varios. claro que sí, claro que sí. No son los ritmos modernos de hoy, pero es palabra de Dios. ¿Sí? Esta canción tiene... No voy a decir. No diga. Le escribió Baravalle. Creo que no, creo que cuando él era muy joven sí, y del grupo ese de Imitián, que el que tocaba la trompeta. No Jorge Imitián, que es el líder del grupo de Comunidad Cristiana, sino el hermano de él, que tocaba la trompeta. Bueno, pero lo recuerdo. Bien. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones te adorarán. Y te adorarán. Temed a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Amén, 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 amén. Muy bien. Bien. Gloria a Dios. Hacemos pausita. Bien, damos gracias a Dios por su palabra, por todo lo que nos ha dejado escrito, esa promesa de que todos vendrán y le adorarán al Señor. Toda rodilla se doblará, está escrito. Así que vamos a orar en esta noche, ¿sí? Antes de empezar, vamos a dar gracias a Dios. Oramos, pastor. Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este tiempo tan especial, Señor. Nunca lo vivimos antes, Señor. En otras épocas, otros han sufrido persecuciones y han tenido que esconderse. Nosotros, gracias a Dios, salimos al aire, Señor. Gracias por nuestros amigos en Europa, mi hermana, mi familia, mis hijos, los hermanos. Ustedes, amados, iglesia, familia nuestra acá en Crespo, los queremos mucho y los bendecimos en esta hora. En el nombre de Jesús, oramos para que este video llegue a muchos lugares, alcance y bendiga a muchas familias. Amén. Y ahora acá tenemos un altar con fuego. Usted también en su casa, amados, están reunidos, hay un altar en su casa. Y vamos a decir que se aviva mi corazón por tu amor. Yo quiero más de ti, sí, amén. Aleluya, gloria a tu nombre. Te levanta un altar hoy. Hoy levantamos un altar en cada casa y cada vez que nos reunimos. Aleluya, sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Se aviva mi corazón por ti.
Se aviva mi corazón por tu presencia. Se aviva mi corazón por ti. Se aviva mi corazón por tu presencia. Quiero más y más de tu fuego en mí. De tu fuego hoy en mí. Que mi vida entera te adore en espíritu y verdad. Con mi corazón, con todo lo que soy, te levanto un altar. Se aviva mi corazón por ti. Se aviva mi corazón por tu presencia. Se aviva mi corazón por ti. Se aviva mi corazón por tu presencia. Yo quiero más y más de tu fuego en mí. De tu fuego hoy en mí. Hoy en mí, Señor. Que mi vida entera te adore en espíritu y verdad. Con un corazón, con todo lo que soy, te levanto un altar. Te adore en espíritu y verdad. Sí. Con un corazón, con todo lo que soy, te levanto un altar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos tener acá a vos con fuego de lo alto. El fuego, Señor, que viene de ti, aleluya. Nadie podrá pagar, nada podrá pagar, nada podrá pagar tu fuego en mí. Nada, nada, y nada podrá pagar. Nada podrá pagar, nada podrá pagar tu fuego en mí. Nada podrá pagar, nada, sin nada, nada podrá pagar tu fuego en mí. Aleluya. Oh, el fuego está encendido, Señor, en cada casa. Gracias, Señor, fuego. Fuego que viene de ti, fuego que permanece, Señor, en nuestro corazón. Por tu misericordia, por tu grande amor. Avívanos, Señor, avívanos para esta temporada. Avívanos, Señor. Avívate, hermano, avívate. Avívate, buscad este fuego, buscad el Señor. Y si vos no tenés a Jesús en tu corazón, te invitamos esta noche a abrirle la puerta de tu corazón, con tu boca decirle: Jesús, ven a mi corazón, te necesito, tengo miedo, me siento solo. Y Jesús acudirá a tu encuentro en el nombre de Jesús. Hablale, busca a Dios, buscate una Biblia, busca a alguien, alguna persona, alguna iglesia o lugar que esté abierto, un teléfono de un amigo que alguna vez te habló
Este es el tiempo de buscar a Dios. Él viene pronto. Jesús viene pronto. Amén. Mientras tanto le alabamos, le adoramos. Y ahora voy a decir algo. Y te invito a que me acompañes. Siempre con música. Amén. Vamos a decir: eres mi respirar, Señor. ¡Ay, oxígeno divino! ¡Aleluya, Señor! Oh, sí, Señor. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive
adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, porque estás aquí, está en tu casa. Él está. Él está. En el nombre de Jesús estás ahí en tu casa. Él está. Amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Estoy llegando ahora como pastor de la congregación de Templo Buenas Nuevas para compartir con todos ustedes la reflexión bíblica, la palabra de Dios delante de nosotros para reflexionar con ella. Tenemos un distintivo, los cristianos. Podemos llamarnos tranquilamente con una expresión que deriva del verbo creer, es decir, podemos llamarnos creyentes. Lógicamente todos los pueblos tienen creencias, pero la palabra creer de la Biblia, que está relacionada o que significa tener fe, tiene mucho que ver con el plan de Dios para salvar a la humanidad. El plan de Dios tiene que ver con la fe práctica, confiar en alguien, creerle lo que alguien ha prometido y por creer recibir lo que se ha prometido. Fe. La fe, el creer, el verbo creer en la práctica. El diablo ha hecho todo lo posible para que el verbo creer sea más bien un verbo de duda y no de certeza. ¿Te parece a vos? ¿Crees que es así? Es decir, las preguntas de mucha gente cuando usa el verbo creer. Y los cristianos tenemos que recuperar esto. Yo ya lo he dicho en otra prédica. Tenemos que recuperar el uso del verbo creer. Mire, hay una historia interesante en la Escritura. Cuando vivía el profeta Jeremías e Israel, el reino de Judá, el reino del sur, era llevado cautivo a Babilonia en 3 distintas etapas. Llega un momento en que todos los funcionarios principales de Judá, el rey por supuesto fue llevado primero, inclusive Sedequías fue asesinado, le fueron quitados los ojos, sus hijos fueron asesinados delante de él antes de que quedara ciego y terminó muriendo muy triste en Babilonia. Había sido desobediente, pero no quiero entrar en ese tema porque estaríamos pensando que Dios castiga. Él cosechó lo que sembró. Lo cierto es que Babilonia nombró un jefe interino, digamos, que se hiciera cargo de cuidar a los ancianos, a los niños, y que Jerusalén, que estaba destruida o estaba a punto de ser destruida, fuera sostenida, digamos, ¿no? Se llamó Gedalías, esa persona. Y Gedalías atendió la voz del rey de Babilonia y se hizo cargo de esa función. En un momento determinado vinieron a verlo y decirle lo siguiente: ¿no sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Es decir, le estaban avisando a Gedalías que había un complot. Pero Gedalías no creyó. No creyó. Y le dijo a la persona que le fue a avisar esto: mira, no es tan así. Ismael es un hombre decente, él no va a hacer jamás una cosa así. Lo cierto es que pasaron muy poco tiempo y el aviso que le dieron se cumplió. Vino aquel Ismael, estuvo a solas con él y lo mató. Le quitó la vida. Ahora, este no es un ejemplo de fe, es un ejemplo fallido de alguien que no le cree una palabra a otro, que está interesado en salvarlo. Es decir, aquella persona que fue a avisarle a Gedalías, le fue de buena fe a decirle: Gedalías, te van a matar. La orden viene de un rey vecino nuestro que nos odia y que está muy feliz porque nuestra ciudad y nuestro reino está destruido
ha caído en manos del rey de Babilonia y los amonitas están re felices por eso. Te quieren matar. Y Gedalías dice, no creyó a un anuncio verdadero. Bueno, es cierto que a veces nos dan anuncios que no son verdaderos, son para hacernos temblar, pero en este caso sí lo era. Entonces acá encontramos una cosa, Gedalías no pudo discernir, no pudo entender la verdad, Gedalías no comprendió lo que le estaban diciendo, no aceptó la denuncia que le estaban haciendo y como consecuencia de eso perdió la vida. De alguna forma creemos que toda persona que no acepta lo que Dios dice puede correr el mismo riesgo de Gedalías, digamos, ¿no? Dios está avisando de buena fe que el hombre, así como está con el pecado, tiene un destino incierto y que necesita ser un creyente en Dios, ser un creyente en la palabra. Acá encontramos algo muy claro. Para poder creer, tenemos que confiar en la persona que habló. ¿Entendió? Para poder creer algo, tenemos que confiar en la persona que nos está hablando. Sabemos que nos va a decir la verdad porque conocemos la persona y esa persona nunca nos mentiría. Dios nunca mentiría al hombre. Dios jamás usaría la mentira para dirigirse a nosotros, porque el interés es que nosotros entendamos que viene la verdad de parte de Dios. Y creer se transforma en el concepto básico con el cual Dios trata con el hombre. Dios trata con el hombre así. El primer hombre que le creyó, que está registrado en la Biblia, que fue un verdadero creyente, se llamó Abraham, el famoso Abraham. Para los judíos famoso, para los cristianos también famoso. Para mucha gente desconocido tal vez, o otro judío más dirán. Pero este judío vivió cuando Israel no existía. Él era solo, un hombre que había sido invitado por Dios a ir a un lugar donde sería la tierra donde lo haría prosperar y donde Dios le había prometido que haría de él una nación. Se lo reitera varias veces. Y Abraham fue creyéndole a Dios y estuvo en aquella tierra y comenzó a practicar lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. No fue una obediencia completa, pero Dios dice en la palabra, en Génesis 15:6, que Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O también se lo leo de otra manera. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. O se lo digo de otra manera todavía. Y Abraham le creyó al Señor y esto le agradó al Señor. Por eso Dios lo consideró un hombre justo. Un hombre que cumplió la exigencia de justicia de parte de Dios, que son totalmente altísimas, y Abraham jamás la hubiera podido cumplir a no ser que su corazón le creyó a Dios lo que Dios le dijo. La fe produce vida, la fe produce cambios. La fe nos lleva a una nueva relación con Dios. Creer es la base del cristianismo. Somos creyentes. Jesucristo es la causa por la cual somos creyentes. Él vino y le creemos a lo que Él hizo, a lo que Él dijo, y a lo que Él fue y a lo que Él hoy es. Por eso somos creyentes. Creyentes en Dios, creyentes en el Hijo y creyentes en el Espíritu Santo, que está ahora con nosotros, viviendo en nosotros, para llevarnos a una relación más profunda con Dios. El hombre cree y cuando le cree a Dios, tiene consecuencias. Algo pasa.
Permítame compartirle, querido hermano, lo que dice Juan, capítulo 4. Allí fue un hombre a llevarle un verdadero problema. Un verdadero problema. Un hijo muy enfermo. Y dice, Jesús dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Estaba en Nazaret, se fue de allí. Pero cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos, los galileos, habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, a donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey. A ver, para que entienda usted, Israel tenía 3 reyes. Todos eran hijos de Herodes el Grande. De alguna manera, todos usaban el nombre Herodes. Pero había allí, justamente en Galilea, uno de estos Herodes, Herodes Antipas, y un oficial de ese rey. Vino a Jesús porque su hijo estaba enfermo. Oyó que Jesús había llegado a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Para que usted entienda la palabra descender, Jesús no estaba humillándose. Lo que tenía que hacer era, toda Israel es de muy diferentes relieves. Cuando dice descender, significa estar en un lugar alto y bajar la ladera de una colina, de una montaña, ir a niveles inferiores. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esto fue una palabra importante que tal vez a aquel noble le chocó. Jesús le dijo, el oficial le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Verdaderamente la situación era grave de aquel muchacho. Estaba a punto de morir. Así que era desesperante la situación. Y cuando la situación es desesperante, muchas personas recurren a Dios. También es cierto que recurren a un montón de métodos sería rechazados por Dios. Porque Dios no quiere que tengamos nada que ver con métodos practicados por las tinieblas. No, Dios no quiere esto. Jesús le dijo, ve, vuelve a tu casa, tu hijo vive. Punto. Y dice la Escritura, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. No rogó más. No insistió más. Él no estaba viendo al hijo, pero sabía que una palabra de Jesús, no importa la distancia, no importa el lugar, no importa el problema, pero si Jesús daba la palabra, el efecto, el resultado, lo buscado iba a conseguirse. Tu hijo vive, le dijo Jesús. Y aquel hombre creyó. Tan pasado esta palabra, creyó, es decir, estuvo frente a Jesús, creyó lo que Jesús dijo y se fue dispuesto a ver el milagro en su casa. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron la buena noticia, diciendo, tu hijo está vivo, está bien. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Él entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Creer, hermanos, creer, amigos, es la base de una muy buena relación con Dios. Cuando uno le cree a Dios, se abre una puerta de contacto, de acceso a Dios.
creer, somos creyentes. Recuerde esta palabra. Usted es un creyente. Usted le vive creyendo a Dios. Usted vive practicando la fe en Dios. Usted vive confiando que lo que la Biblia, que es la palabra escrita de todo, que registró todo lo que Jesús habló, y aún de la historia del Antiguo Testamento, cuando hay una palabra y usted la cree, se hace accesible a usted las bendiciones de Dios. También tengo otro caso. ¿Se puede conquistar una ciudad por la fe? Mire, si yo sueño y mis amigos, mis hermanos de la iglesia, soñamos, los pastores de acá soñamos con que Crespo entre en un avivamiento, en un despertar, en un deseo de buscar a Dios. Si yo le pregunto a la gente, ¿usted es creyente en Jesucristo? Por supuesto. La mayoría me va a decir eso. Algunos dirán no, porque hay también agnósticos hoy. Pero una ciudad convertida, convulsionada por la fe. Voy a leer otro texto de la Biblia, porque la Biblia produce fe. Usted la escucha y usted desea, ay, que a mí me pase lo mismo. ¿Por qué no? Y yo deseo que a Crespo le pase lo mismo. Un pueblito, Antioquía, de Siria. Así se lo conoce en la Biblia. Antioquía de Siria. Siria, usted sabe, es una nación, todavía existe como Siria, en el mismo lugar que aquel entonces, que al norte de Israel. Allí, en esa época no había guerra entre Siria y... No, porque estaban todos bajo el Imperio Romano. No había guerra entre los pueblos vecinos. Todos estaban prisioneros de un gran imperio. Dice versículo 20 del capítulo 11 del libro de Hechos de los Apóstoles. Pero había entre ellos unos varones de la isla de Chipre, tiene el mismo nombre que tiene hoy, y de Cirene, una población en Asia Menor o parte de lo que es Turquía hoy, los cuales, creyentes esos varones, cuando entraron en Antioquía, un pueblito de Siria, hablaron también a los griegos y anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Y la mano de Dios estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, un hombre importante de la fe, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios en la ciudad, en el pueblo, se llenó de gozo. Y entonces le exhortó, le dieron lugar para que él le hablara a los nuevos creyentes, y les exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y sigue el texto, tiene mucho para decir en este capítulo, y prácticamente en los 2 o 3 capítulos que sigue. Antioquía se transformó casi en el centro de la fe. Los apóstoles estaban en Jerusalén, pero muchos habían salido a predicar, y Antioquía, un pueblito de Siria, se transformó en un epicentro importante, y va a ser la primera iglesia. La iglesia se conocía entonces como la iglesia de tal ciudad. Fue la primera iglesia que tuvo carácter, que entendió lo que era ser misionero, es decir, decidieron enviar. El Espíritu Santo le dijo, Bernabé y Pablo, yo los quiero que vayan y prediquen y recorran todo el mundo donde yo los guíe. Oraron por ellos, recibieron el Espíritu Santo y salieron enseguida, no demoraron nada. Se fueron, no dependían de que había dinero, no había dinero, era la forma de vivir entonces. Todo el mundo era solidario. Cuando uno iba a un lugar y no había hoteles, no había nada, caminaba y la gente te daba agua, te permitía lavar
que te lavara los pies para sacarte el polvo del camino y te daba un lugar donde dormir. Ese era el estilo antiguo. Hoy no es así, claro. Pero lo importante esto fue el resultado de creer una ciudad, casi una ciudad entera se convirtió al Señor. Pasó a ser un epicentro espiritual. Esto es lo que deseamos muchos de nosotros hoy, ver ciudades que sean epicentro espiritual y no que sean un lugar donde la mentira o las situaciones o las promesas que suelen hacer los hombres nunca se cumplen porque están basadas, no tienen fundamento, pero le creemos porque necesitamos creer a la gente hasta que somos defraudados muchas veces. Dios no defrauda. Por eso esta es la razón importante que hace que debamos entender lo siguiente. Dios quiere que seas un creyente. Dios quiere que tú tengas fe todo el tiempo. En la epístola a los Hebreos dice, sin fe, a usted ya lo está repitiendo, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Si yo no le creo a Dios, no puedo agradarle en nada. No me va a mirar Dios como diciendo, ahí tengo un hijo, ahí tengo un creyente, lo que le digo lo cree. Esto está buscando Dios hoy para estos últimos tiempos. Qué interesante, ¿no? Una ciudad, no digo el 100%, pero una gran parte de Antioquía, de Siria, se convirtió en creyente y eso hizo que fueran bendecidos grandemente. Sigo adelante para darle otro texto y voy a ir al capítulo 18 del libro de Hechos de los Apóstoles, acá mismo nomás. Nuestra vida cambia y tiene, ¿cómo se dice?, marcas en nuestro camino, en el derrotero que hemos hecho. Cada vez que usted le cree a Dios en algo importante y eso le trae un beneficio a su vida, ahí quedó marcado. Y usted puede decir, allí creí. Y otro va a decir, él creyó en ese momento. Él creyó. Yo elegí los textos donde dice creyó. Porque a partir de que creyó frente a Dios, la vida de esa persona fue totalmente distinta. Les dije, Hechos 18:8, dice, y Crispo, ese era un nombre, no normal hoy, pero muy importante entonces, que era un judío y era el principal de la sinagoga. Creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, por eso me confundí porque estamos en la ciudad de Corinto, oyendo, creían y eran bautizados. Creían y eran bautizados. Aquí está el acto, uno de los actos de obediencia más importante que puede hacer una persona cuando se convierte a Dios: pedir ser bautizada. En nuestra congregación no bautizamos a los bebés ni a los niños, porque ellos no pueden hacer esto, no pueden pedir. Todos los casos donde encontramos bautismos eran siempre de gente adulta, gente que primero había creído. Hay que creer. Nadie puede creer por mí. Eso es lo que no podemos entender, por cómo se puede alguien ser bautizado, una criatura, con responsabilidad a un adulto. ¿Qué sabe ese adulto si ese niño un día va a ser creyente o no? Él confía. ¿Cuántos están siguiendo la vida de un niño que han acompañado con un padrinazgo, tal vez, allí el bautismo de ese bebé, el llamado bautismo de criatura? ¿Cómo sabe que ese niño va a ser un creyente adulto? Y va a decir, yo fui bautizado, no estuve presente con mi mente, pero me lo dijeron y creo lo que me dijeron y creo en Jesús. Esto sería un ideal. Ahora, una persona que es bautizada de adulto,
se convirtió al Señor, es bautizada, mire, esa experiencia es inolvidable, porque hay una visita espiritual en nosotros, el Espíritu Santo, que toca nuestras vidas en ese momento. No es un acto delegado, es un acto presencial. El Espíritu Santo se manifiesta. El pastor o el ministro toma a la persona, la introduce en las aguas y allí la sumerge, porque bautismo significa inmersión, la sumerge y la saca luego de que esa persona previamente confesara que cree en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Esa experiencia es importantísima, inolvidable para la persona que ha hecho eso con un sincero corazón. Los corintios aquí da testimonio que oyendo la palabra, creyendo, luego dijeron, bautícenme. 3 actos producidos por que hay una palabra que está siendo predicada, la palabra de Jesús está siendo anunciada y hay personas que creen esa palabra y deciden obedecer. Qué bueno es obedecer mediante la fe, no llevándonos por otra cosa que no sea la fe. Sí, Jesús topó con mucha gente que le pedía, demostranos, danos señales. Y él hizo un montón de señales. Pero frente a los que le exigían eso para ser creyentes, él generalmente no actuaba. Y cuando lo hizo delante de gente que estaba demandando señales, ¿sabe qué pasaba? No le creían, viendo las señales. Hay un caso notable. Juan y Pedro, tal vez 2 de los apóstoles más importantes, eran varios importantes, pero luego de que Jesús resucitó y empezaron a predicar, dice el capítulo 3 de Hechos, subieron al templo. Ahí está la palabra subir otra vez. Antes era descender, ahora subir. El templo estaba ubicado en la colina, en el monte Moriah, que se llama. Ahí estaba arriba de todo, estaba construido el templo de Jerusalén. Subieron, tenían que caminar hacia arriba para poder llegar al templo. Y allí, cuando entran, se encuentran con un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna. Y ellos lo miraron fijamente a los ojos y viendo que aquel hombre tenía algo especial, le dijeron, mira, no tengo ni plata ni oro, no te puedo dar limosna, pero tengo algo. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y aquel hombre lo hizo. Dice que Pedro le tomó de la mano y aquel hombre, tomándose de esa mano un sostén, se puso de pie y comenzó a caminar. Y no solamente caminó, empezó a correr de alegría. Nunca había podido hacerlo. Así aprendió a caminar, hizo todo en un solo acto y ya también estaba corriendo. Era un hombre que tenía absolutamente claro en su mente lo que era poder caminar, poder andar, poder correr. Él no estaba ya más dispuesto a estar tullido. Creyó lo que Pedro dijo. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Tal como Jesús había hecho muchas veces. Ahora, ¿por qué cito esto? Porque los que se opusieron a Jesús y que lo hicieron crucificar, cuando sintieron que estaba pasando esto en la puerta del templo, nada menos, se armó un alboroto bárbaro. Y esto es interesante. Ese hombre era conocido por toda la ciudad de que era un hombre cojo de nacimiento. Y ellos mismos tuvieron que dar testimonio. La verdad, sabemos que este hombre jamás caminó. No fue usado como un cebo allí para que la gente crea. No. 40 años hace que este hombre viene acá, lo traen y nunca caminó. Está realmente de nacimiento fue así.
no pudieron callar a la gente que aclamaba. Y le dijeron a Pedro y a Juan, no usen más el nombre de Jesús. ¿Qué tenían? ¿Qué temor tenían? ¿Qué temor tenían? ¿Cuál era el temor de ellos? Se daban cuenta que creer en Jesús podía llegar a producir cambios en la vida de Israel. Y ellos no querían cambios. Estaban muy cómodos con los romanos, sobre todo los sacerdotes tenían un acuerdo, ellos no eran molestados para nada, vivían absolutamente tranquilos. La autoridad era condescendiente con ellos, y eso que era un imperio. Por eso cuando crucificaron a Jesús, ellos le pedían, crucifícalo, crucifícalo, y Pilato, para no llevarse mal con ellos, porque finalmente ahí está el sentido de su lavado de manos, él no quería tener conflicto con la población y con las autoridades religiosas. Está bien, crucifíquenlo. Él no tenía ninguna fe en Jesucristo, Pilato, para nada. Pero los discípulos tuvieron fe. En el momento en que Cristo fue crucificado, esa fe se les enfrió totalmente, salieron disparando, algunos se quedaron, se acercaron luego a verlo a Jesús crucificado, pero cuando estaban esperando la resurrección, muchos no creían, no se acordaban de lo que Jesús le había dicho. Era necesario, tenían que estar creyendo en lo que Jesús había dicho. Es necesario que el Hijo del Hombre muera y esté sepultado y al tercer día resucite. Se los dijo así clarito. Tenían que ser creyentes, pero no lo fueron en ese momento. Tuvieron temor de sus vidas. Somos creyentes. Puede ocurrir que algún día, por ser creyentes, tengamos conflictos y nos olvidemos lo que Jesús prometió. Ahí está. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mira que tu fe no te falte. Es decir, creerle a Dios significa también tener que superar algunas pruebas en vida que no son fáciles. Conocemos misioneros cristianos que han ido a países y están en países difíciles, contrarios al cristianismo, y dan su testimonio y dicen cómo son tratados y que no pueden mencionar la palabra Jesús porque irían presos. Pero ellos fueron porque creen. ¿Qué hacen ellos si no pueden mencionar a Jesús? Dan testimonio, actúan haciendo todo el bien que pueden. Y hay gente que se convierte con eso, porque van y preguntan, ¿por qué ustedes son distintos? Y esa es la puerta. Te puedo explicar, en confianza te puedo decir, yo soy creyente en Jesucristo y Él hizo tal y tal y tal cosa por mí. Y la persona viendo y deseando ser como esos cristianos, dicen, hábleme, ore por mí, quiero que me pase lo mismo. Y ahí está la oportunidad. Es muy poca gente que se convierte, pero ocurre, porque hay gente necesitada en todo el mundo y Jesús vino para todos ellos. Amigo, hoy hemos hablado de creer. Abraham le creyó a Dios y inauguró el camino de la fe. Durante toda la historia del hombre, la vida del hombre se despierta espiritualmente y completamente cuando el hombre cree. Usted es un creyente y debe continuar siendo un creyente. Y debe intensificar su vida de creyente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dígale al Señor con su boca y su corazón, soy creyente. Y si usted no lo es, esta noche tome la decisión y dígale a Dios, quiero ser un creyente. Quiero ser como esa gente de Corinto que creyeron y se bautizaron. Quiero ser un creyente. Quiero ser alguien que confía en Dios.
no puedo confiar en los hombres. Engañan, todos engañan tarde o temprano. Prácticamente es imposible encontrar un hombre de palabra 100% segura. Pero Dios es seguro, 100%. Yo quiero orar en esta oportunidad por su vida y rogar a Dios, e instarle, sugerirle, sea creyente. ¿Cuánto más va a esperar? Los tiempos no son fáciles para nadie y para los cristianos se va a poner feo también. Sin embargo, la fe, la confianza en Dios, el poder de Dios está con nosotros y su consuelo, su aliento, su fuerza, su amor es tan grande cuando lo dejamos entrar en nuestra vida que no importa lo que pase. ¿Cuántos apóstoles murieron crucificados, degollados? Tremendo lo que pasó con ellos, devorados por leones algunos creyentes. Sin embargo, morían cantando. Déjeme orar esta noche por usted, esta mañana si usted quiere, cuando usted vea el video, o esta tarde, en el momento que lo vea. Haga esta oración, donde usted se encuentre. Dígale a Dios: Padre, confieso que no he sido un hombre que ha confiado en ti plenamente. Perdóname, porque aún ni siquiera conozco algo de ti que me ayude. Sé que moriste en la cruz, pero aún no he creído que tú moriste por mí. Pero ahora te pido esta señal: perdóname, limpia mis pecados y dame el gozo en mi corazón. Si tengo que llorar mi pecado, lo lloraré, Señor. Si hay una tristeza que me invade ahora, es porque entiendo que es por mi pecado. Pero ahora sé que tu perdón me traerá alegría. Entenderé que he sido perdonado cuando me llenes de alegría. Te recibo ahora, Padre, te recibo a ti, Jesús, el Señor. Te doy gracias por todo lo que hiciste por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido hermano en la fe, usted es un creyente. Bien, querido amigo que aún ha tomado decisiones por Jesucristo, usted ha comenzado, si hizo esta oración, ha comenzado el camino de un creyente. Le pido, le digo, le sugiero que nunca deje de serlo. Dios le bendiga muchísimo. Estaremos viéndonos en este tipo de mensaje el próximo fin de semana. El jueves también lo convoco a escuchar el programa El Beso de la Paz y la Justicia a las 21 horas por el canal 7 de aquí de la localidad del Cable Video o el canal 2 por aire y también por la radio, por la FM Latina 97.5. Dios le bendiga muchísimo. Es un gusto compartir la palabra de Dios con ustedes. Dios bendiga a Crespo, que seamos como una Antioquía. ¿Qué le parece? Amén.